Bueno, aquí estamos de nuevo. Disculpen que no se escuchan bien los audios. Estoy con un problema en la computadora y estoy viendo a ver si lo puedo solucionar. Pero bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a seguir entonces con el signo de Piscis, que es el que nos toca. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a tratar de desarrollarlo lo mejor posible. Así que ahí vamos. Bien, acá tenemos nuevamente el signo de Piscis. Que de nuevo estamos con problemas. Vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a volver a compartir pantalla. Bueno, y ahí arranca. No, no sé qué está pasando. Vamos a ir de nuevo. Compartir. Bueno, que sea la vamos a ver más chiquitita. Signo de Piscis. Acá vamos a ver la constelación de Piscis. Acá vamos a ver el símbolo del signo de Piscis. Acá vamos a ver los animalitos que lo representan, que son dos pececitos unidos por una cuerdita y que miran para distintos lados. Esto tiene mucho significado para la interpretación. Vamos ahora a ver al símbolo de su regente, que es Neptuno. Acá vamos a ver una imagen de este Neptuno, también conocido como Poseidón, el rey de los océanos. Acá vemos la ubicación del signo de Piscis dentro del zodíaco, que es el signo número 12, el último. Y acá vemos también el eje que forma Piscis con el signo de Virgo, en posición, y forma también con los signos de Sagitario, de Géminis, la conocida como cruz mutable, porque son dos signos mutables, es decir, signos que se caracterizan por su adaptación. Aquí lo vemos nuevamente en este cuadrito que siempre les muestro, que es un signo de agua, del elemento agua. Y bueno, y así con esto terminamos la presentación de esta diapositiva. Vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a empezar entonces con el desarrollo del tema. Bueno, y sí, según los autores, ustedes ya saben que les dije que no todos coinciden, y es el signo que va entre el 22 de febrero del 22 de febrero y el 20 de marzo. O según algunos es del 19 de febrero al 20 de marzo. Regente, como les mostré, es Neptuno, tiene como corregente a Júpiter, que era el regente antes de que se conociera a Neptuno. Ahí está exaltado Venus y está en destierro Mercurio, que es justamente el regente del signo opuesto. Si uno es el signo más, o debería ser el signo de agua más evolucionado del zodíaco, por ser justamente el signo que debería ser más evolucionado, es el signo más difícil también, ¿no? Expresar en sus mejores cualidades y en su totalidad, que se lo asocia con el amor como donación, ¿no? Como expresión máxima. Es de género femenino, polaridad negativa, es mutable, que como les decía, los signos mutables son los que se adaptan, son también como los que integran todo lo anterior. Su regente mitológico, que les mostré antes la imagen, también es Poseidón, y rige la famosa casa 12, de la que si me da el tiempo voy a hablar, pero no creo, que es una casa tan compleja como el signo de Piscis también. En general, así como generalidades, les comento que la casa 12 se la asocia tradicionalmente al inconsciente colectivo, no tradicionalmente, sino más recientemente al inconsciente colectivo, es decir, a toda la sabiduría de la humanidad, pero tradicionalmente se la asocia con los sufrimientos, con los enemigos ocultos, con la muerte de los hijos, con la locura, las penurias, con la cárcel, con los hospitales, con los hospicios, con todos los lugares de encierro.
son por otra parte cosas, algunas de ellas a las que debería renunciar en lo que se puede, porque realmente, bueno, es una casa muy compleja. Representa como signo los espíritus más viejos, ¿no? Aquellos que vivieron muchas encarnaciones, pero que todavía no terminaron de aprender todo lo que tenían que aprender. Por otra parte, Piscis es todo lo contrario de lo que se podría considerar el narcisismo. Es decir, Piscis es amor a los demás, este amor devocional a los otros, ¿no? Y no el amor a sí mismo, no el amor a la imagen de sí mismo, que es lo que representa el narcisismo. Para llegar a Piscis, por eso se dice que hay que vencer el narcisismo, que está representado por Leo en la carta astrológica, y también la dependencia emocional, que también podría derivar, en este caso, de Libra, o por lo menos la dependencia del otro, ¿no? Con la que están, porque justamente Piscis en quincuncio, ¿se acuerdan que en el programa pasado le hablé de los quincuncios? Bueno, está en quincuncio justamente con los signos de Leo y de Libra, ¿no? Que son justamente los signos que le marcan los aprendizajes más trascendentes que tiene que hacer. Es el amor sin búsqueda de compensación, Piscis. Piscis es un signo dual. Representan dos pececitos que, como les mostré, miran para diferentes lados opuestos y además están atados como por una cuerdita. En ese sentido se dice que Piscis refleja como las mareas oceánicas del espíritu, ¿no? Pues se lo asocia con los océanos. No sé si se acuerdan que les dije que a Cáncer se lo asociaba con el agua que corre del río, a Escorpio, que es el otro signo de agua, con las aguas que están estancadas, con los lagos, con las aguas de esos lagos que están en las cimas de los volcanes inactivos. Bueno, en el caso de Piscis se lo asocia con el mar, con los océanos, ¿no? Parecería que el pisciano se mueve entre dos polos que alternan permanentemente intentando imponerse. Y son dos polos muy particulares, porque en un polo es el soy todo y en el otro soy nada, ¿no? O sea, es complejo ya de por sí, es un signo muy difícil, realmente muy difícil y muy difícil de poner en palabras también, no solamente para el que lo vive. Que en este caso, si soy todo, por ejemplo, uno podría decir, soy también vos, soy la humanidad, soy todo lo que me rodea, pero si soy nada, ¿quién soy? ¿No? Y esa es parte, digamos, de la dicotomía en la que vive también el pisciano en general, ¿no? Que también eso lleva como a la búsqueda, ¿no? En ese no sé quién soy, lleva como a la búsqueda de volver a las aguas apacibles del útero, ¿no? Materno, en donde todo era paz y seguridad. Esa es justamente la paradoja del pisciano, ¿no? Y el por qué es tan difícil llegar a comprender a un pisciano, incluso llegar a comprenderse a sí mismo para los piscianos. Antes de Neptuno, el planeta que lo regía a Piscis era Júpiter, y por eso se dice que Júpiter se domicilia, ¿no? En Piscis, o es su corregente. Júpiter ahí, por supuesto, está en una muy buena posición e indica una protección que viene como de otra dimensión, porque Júpiter significa también la liberación del alma, como les había dicho, y por supuesto es el benéfico mayor, la astrología tradicional. Sí tiene que ver con el misticismo, tiene que ver con la devoción amorosa. Es un signo particularmente devocional. Por eso después de Acuario sabe tanto esta Piscis cree. Y por eso la frase de Piscis es yo creo. Tienen una enorme capacidad de captar porque tienen como una especie de mediunidad intuitiva. Son muy empáticos, son muy sensibles, son muy románticos. Chopin, por ejemplo, era de Piscis. Son muy intuitivos, son muy comprensivos de las cosas, sin palabra inclusive, son compasivos. Se dice que Jesús era de Piscis, ¿no? Que siempre veía lo bueno, ¿sí? Y porque además cargaba sobre sus espaldas el dolor de la humanidad, que también es una frase con la que se asocia a Piscis. Se dice que los piscianos de alguna manera sienten que cargan sobre sus espaldas el dolor de la humanidad, por la sensibilidad tan particular que tienen. Piscis además comprende por eso mismo a través del corazón, a diferencia de Virgo o a diferencia de Géminis, que comprenden a través de la razón.
Por eso, incluso para poder aprender cualquier cosa que sea, necesitan estar en un ambiente amoroso, ¿no? En un ambiente conflictivo es como que no pueden aprender nada, les cuesta, no se pueden concentrar. Son muy talentosos para el arte. Por ejemplo, Julio Boca es de Piscis. Que los pies, fíjense, ¿no? Julio Boca, justamente también. Por eso se dice que soportan también el peso de la humanidad. Tienen una enorme capacidad para la actuación. Por ejemplo, Gasalla es un pisciano, aunque no todos la desarrollan. Y a veces se polarizan, esto es lo más común en realidad, en el signo de Virgo, con las características negativas de Virgo, es decir, con las características del opuesto, porque cuando no se puede expresar bien las cualidades del sol natal, en general lo que se expresan son las malas, ¿no? Las malas cualidades, y sino también las cualidades de Virgo. Entonces muchas personas son piscianas, parecen en realidad que fueran virginianas. Son introspectivos, son muy reservados en sus cosas, aunque les gusta mucho hablar, pero en general si hablan mucho es signo de que están angustiados. Suelen ser personas alegres, pacíficas, hospitalarias y de hacer sacrificios por los demás, que sienten el placer de servir. O sea, en general son personas extremadamente serviciales, lo dan desde el corazón, no desde la cabeza o desde la razón, como en el caso de Virgo, que no es que no tenga corazón, por supuesto, ¿no? Pero es otra manera de servicio, es un servicio absolutamente desinteresado. Lo malo, podríamos decir, es que son muy inseguros, son muy miedosos, son en algún punto irracionales, tienen una enorme tendencia a hacerse las víctimas, ¿no? Son todo lo contrario de Aries, que es el signo que le sigue. Y además suele faltarles iniciativa, también característico del signo que le sigue. Pensemos que siempre los signos que están al lado del signo del que uno está hablando son signos muy, muy, muy diferentes al signo del que está uno hablando. A veces les falta, sin embargo, inspiración. Son como quedados, dilatan las cosas y a veces son también les falta practicidad, ¿no? Pueden llegar a ser, porque son muy fantasiosos, pueden llegar a crearse sus fantasías y entonces pueden ser consideradas personas mentirosas. Pero la verdad es que viven en un mundo de fantasía muchas veces y se las creen. Son muy impresionables, no les gustan las cosas feas porque son muy, muy sensibles. También pueden llegar a ser tristes y melancólicos, no solamente alegres, e inclusive perezosos. Les gusta mucho dormir, remolonear, ¿no? O sea, es como siempre estuvieran tironeados por volver a ese estado que les decía antes, ¿no? De volver a estar en el líquido amniótico nadando sin ningún tipo de complicación. Y eso puede llevarlos incluso a ser negligentes. No son buenos para hacer negocios, salvo que estén polarizados en Virgo. Por ejemplo, Sofovich eso era, no sé si ya falleció, eh, era pisciano y sin embargo parecía virginiano. También tienen que tener mucho cuidado con las drogas porque suelen tener tendencias a las adicciones. Y esto fundamentalmente, especialmente las adicciones de sustancias, o inclusive del alcohol también, porque es como que lo saca del mundo real, ¿no? Y muchas veces no toleran el mundo real. Y también pueden tener tendencia a pontificar, ¿no? A hacer esos que yo sé, o sea, son especie de esos, ¿no? De pontífices, ¿no? La palabra pontificar viene de pontífice, ¿no? De aquellos que dan el sermón. Una de las cosas que tendrían que tratar de hacer es bajar este plano, ¿no? La ilusión en la que viven, este plano terrenal, porque son como etéreos y eso se les trae muchas dificultades, porque como viven en sus fantasías, muchas veces están fuera de la realidad. Por eso también se dice que son escapistas, ¿no? O sea, escapan de las realidades, de la vida, no buscan escapar, salen, huyen para adelante, son idealizadores y tienen una tendencia también a pasarse de raya, ¿no? Cuando se van de plano, no pueden llegar a entrar incluso en situaciones un poco más serias mentales. Deben trabajar su parte espiritual y deben hacer servicio. Estas son las dos cosas que siempre se le recomienda a un pisciano. Mirta Legrand, por ejemplo, es de Piscis, realmente no lo parece, ¿no? Y te dice que Piscis tiene que sacrificar su ego.
porque si no sacrifica su ego, entonces ese sacrificio se va a ver reflejado en personas de su entorno. En una oportunidad escuché decir, por ejemplo, en el caso de Mirta Legrand, ella es uno de los casos en la que para poder materializar, ¿no? O sea, para poder funcionar como virginiana, terminan sacrificando a alguien del entorno cercano, porque es el peor pecado que pueden cometer, que es evanecerse, ¿no? O sea, em, querer sobresalir, querer brillar, bueno, eso no tiene nada que ver con Piscis. Y si la persona no sacrifica eso, termina sacrificando a alguien del entorno. En el que se utiliza muchas veces el ejemplo de Mirta Legrand, porque lamentablemente ella perdió un hijo. Y ese es un caso típico, por lo menos desde la óptica de la astrología tradicional, del sacrificio de alguien del entorno, que va de la mano de la vanidad, ¿no? De Mirta Legrand. Y porque justamente como rige la casa 12, y la casa 12 se relaciona con la muerte de los hijos, ¿no? O sea, parece terrible, pero bueno, por supuesto puede haber obedecido a mil otras cosas, no podemos decir solo por esto, pero en principio y desde la astrología se lo puede leer así. El camino que debería recorrer el pisciano entonces es el de la entrega, porque como les dije, debe resolver su narcisismo, que todos lo tenemos. El mito con el que se lo asocia es el de la sirenita, o de las melucinas se llama en realidad, ¿no? Es una criatura femenina con cola de pescado que tiene un canto muy particular. El cuento o el mito de la melucina es que un pescador la encuentra y se enamora. Son, por supuesto, de diferentes mundos. Uno es del plano material y ella es del plano del agua, ¿no? Entonces, alguno de los dos tiene que hacer un sacrificio. Acá está el tema este del sacrificio del que les hablaba recién. Tiene que salir de su mundo acuático. Entonces, ella, saliendo de su mundo acuático, vive en el mundo de los humanos. Ella es la que en principio hace el sacrificio. Pero ella le pide a él que haga algo, aunque hay distintas versiones de este cuento, de este mito. En una, él lo que tiene que hacer es no preguntarle su nombre. Él se lo promete y tienen incluso 2 hijos, pero un día rompe su promesa y le pregunta su nombre. Y entonces ahí se desata la tragedia. Ella enloquece, mata a sus hijos y muere. ¿Cuál es la moraleja de esta historia terrible, como de tantas otras historias mitológicas o cuentos de hadas inclusive? La moraleja es que lo que Piscis tiene que aceptar, que todo no se puede saber, la vida no se puede controlar, ¿no? El océano no se puede envasar en una lata, no se puede dividir en partes, y tiene que aceptarlo así, que en la vida no hay garantías. Piscis es entonces aprender a vivir también en el caos y en el límite de la desintegración. Piscis debe confiar, debe creer en la generosidad del universo, la sabiduría del universo y dejarse fluir. Por eso la frase que lo caracteriza es yo creo. Como arquetipos o como figuras arquetípicas se la relaciona con el Salvador, también con la víctima, con el pontífice, con el sacerdote, incluso con el adicto y con el presidiario. Si seguimos a esas portas, dice cómo se las arreglan para ser tan desconcertantes y en ocasiones tan enloquecedores. Bueno, el símbolo que representa este signo son 2 peces que nadan, como les dije, en sentido opuesto, lo cual es bastante apropiado y consideramos que a menudo no saben si van o si vienen, ¿no? Si son todo o son nada. También desde el punto de vista de la o mirada espiritual o mística, eh, dentro de un Piscis siempre hay 2 seres que navegan en diferentes sentidos, unidos por una cuerda, que nos recuerda que Piscis, además de ser un signo misterioso y oceánico, estos 2 peces, nadando en sentido contrario, también representan simbólicamente 2 fuerzas diferentes, que con el mismo con el mismo poder, con el mismo impulso, intentan lograr un equilibrio. Lo que intenta lograr es vencer esa polaridad de las que le hablé al principio, soy todo o soy nada. Y en realidad es
utopía no se puede lograr, ¿no? Esa integración. Por lo menos no se puede lograr en vida. Y por lo tanto esa también es la paradoja general de insatisfacción interna y existencial que presentan las personas de Piscis, porque como es el último signo del zodíaco, es también donde simbólicamente completaríamos el gran recorrido del alma, del final del proceso humano de encarnación, por supuesto, simbólicamente representado, que se daría cuando emocionalmente necesitamos desprendernos, desapegarnos para poder irnos, donde todo se va a disolver porque estamos despidiéndonos del plano material, porque el alma quiere irse, porque ya le cuesta seguir acá, ¿no? Todo esto es absolutamente simbólico. Piscis es un signo de sentimientos. Se den ellos cuenta o no, son súper sensibles a la atmósfera que los rodea. Por eso no pueden ni siquiera estudiar algo o concentrarse si la atmósfera es una atmósfera que no es pacífica. Donde quiera que se encuentren, en casa, en el trabajo o en lo que fueran, recogen las vibraciones como de los demás como si fuera una aspiradora de polvo, dice esas portas, ¿no? Incluso lo hacen a distancia, por lo cual a menudo se encuentran en aguas muy profundas, ahogándose en sus propias emociones o en las de los demás. Porque además no saben decir no a alguien que necesita ayuda. Y entonces suelen quedar enredados en muchos dramas y situaciones complicadas ajenas de las que después les resulta difícil salir, incluso a veces sin siquiera poder ayudar. Fundamentalmente, la tarea principal de Piscis es descubrir el modo de utilizar su sensibilidad de forma constructiva y no dejarse avasallar por esa. Los dos peces de este símbolo simbolizan las dos caras de la personalidad de Piscis. Un pez es una víctima inmolada, lanzada a un mar de pasiones, de problemas, de dilemas, no solamente propios, sino ajenos. El otro pez, en cambio, es capaz de trabajar positivamente con su naturaleza, que es fuerte, que se motiva, pero utilizándola para hacer del mundo un lugar mejor. Muchas personas Piscis son muy generosas y profundamente espirituales. Piensan en que forman parte de un plan divino y que tienen que contribuir en algo. Son también, además, y aunque no hagan teatro, muy teatrales, porque cuando hablan de los muchos sacrificios que han hecho en su vida, puede ser muy difícil saber cuál es la parte de este pisciano que está hablando, ¿es el sacerdote o es el actor? A la hora de la verdad, sí puede ser una verdadera tormenta. Hay momentos en que todas las personas nacidas en Piscis sienten una terrible y neptuniana insatisfacción por la vida. Cuando Piscis se encuentra pensando acerca de lo que realmente desea, también debe encarar el hecho de que los sueños, sueños son, y que si alguna vez se han de hacer realidad, entonces va a tener que hacerlo él. No puede seguir esperando que las cosas ocurran. E incluso puede suceder que cuando logre lo que espera, que le funciona, que le proporciona felicidad, descubra que no es en absoluto lo que quería. Y en este caso, lo que hacen es, bueno, nada, es cambiar de objetivo, pero lo que nos tienen que darse cuenta es que esa paz y esa serenidad la tienen que encontrar en el interior de ellos mismos. Muchos, además nativos de Piscis, tienen un natural e impresionante talento para actuar, pero lamentablemente no optan por hacerlo y usan, en cambio, esa capacidad para ponerse en el papel que los otros esperan de él. No tienen un sentido fuerte de su propia identidad y entonces están más dispuestos a seguir el ejemplo de los demás o a ponerse la máscara que los otros necesiten ver de él con tal de satisfacerlo, ¿no? A ver, Neptuno, el regente de Piscis, disuelve las fronteras entre las cosas, por eso también a los cristianos les cuesta tanto poner límites. No ve muchas veces las cosas con claridad, eso también no es raro que se sientan confundidos o que estén desconcertados. Algunos parecen hasta camaleones, ¿no? Por la forma en que se adaptan. Son personas seductoras, salen en busca del amor o de compañía, pero carecen de la capacidad de discriminación que sí tiene Virgo, y entonces se pueden llegar a ver envueltos en aprietos y en relaciones desastrosas,
fundamentalmente porque no saben, le es fácil decir sí y muy difícil decir no. Por otra parte, Neptuno dotó a Piscis con una viva imaginación. La primera tarea entonces sería la de aprender a distinguir entonces entre fantasía y realidad. Creo que eso ya lo dije. Pueden llegar a ser bastante dominantes, aunque es muy frecuente encontrarlos haciendo el papel de esclavo de otras personas. Esto puede parecer horrible, sin embargo, para ellos parece que no, que les resulta feliz, que los hace estar felices, eh, porque es una oportunidad que tienen de demostrar su entrega de corazón, ¿no? A una persona o a una causa. Son por eso también devocionales, por eso también se los asocia con, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Tiene un objeto de devoción, puede estar como a la deriva, ¿no? En un mar y volcarse a la autocompasión, a la apatía. O por el contrario, cuando encuentra un objeto un objeto o una persona al cual dedicar todo ese amor que tiene, entonces realmente pueden encontrar perfectamente una vocación y son capaces de lograr prácticamente todo lo que se propone. Es sorprendente también ver cómo en el mismo signo puede producir brillantes organizadores, hombres y mujeres de negocios, grandes artistas e inspirados visionarios por un lado, y por otro, víctimas, perdedores y marginales, ¿no? Todo va a depender de que encuentre o no la forma de utilizar su sensibilidad. Por otra parte, viven, como muchas veces se dice, sufren ataques de divina nostalgia. Es como si tuvieran un vago recuerdo de algún lugar paradisíaco, ¿no? En donde todo era hermoso y armonioso, en donde no había dolor, el sufrimiento no se veía. Bueno, esto justamente tiene que ver con esa vuelta al útero materno con tanta tendencia en el signo de Piscis. Puede ser también que se sientan atraídos por las drogas y el alcohol, por eso tienen que tener mucho cuidado con eso. Y finalmente, bueno, creo que nada más, porque además se nos acabó el tiempo, así que los voy a dejar por hoy. Espero que les haya sido de su agrado el programa. Les mando un beso enorme y Dios quiere nos vemos en el próximo programa. Gracias.